que el tiempo de la venida de Jesucristo está cerca. No sabemos el día, no sabemos la hora, eso solamente está en la potestad del Padre. Saber, dice, el tiempo y las sazones. Pero hermano, para nosotros tenemos la certeza y la seguridad que el Señor vendrá. Y que estamos cerca y que estamos a la puerta de ese gran acontecimiento. Por eso que vamos a leer capítulo 7 de Daniel. Si bien nosotros no nos metemos en los detalles, porque es muy difícil, por ahí la interpretación de como uno ve que aparecen, ¿no?, una bestia, un león que tenía alas, que ahora lo vamos a ver en la lección, si bien lo mencionamos porque tiene que ver, pero lo más interesante, lo que más resaltamos de esta lección y la enseñanza que nos deja este libro de Daniel es el establecimiento del reino de Jesucristo, que el Señor, así como lo prometió en su palabra, el Señor vendrá nuevamente a buscar a su iglesia y establecerá ese reino eterno donde ya no habrá imperios, no habrá ningún humano que establezca ninguna superioridad. Jesucristo será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice así el capítulo 7, en el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de las otras, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Dios bendiga su palabra. Como verá, la visión que tuvo Daniel en esto que él vio y entendía es prácticamente con los imperios que estaban gobernando. Él ya había pasado por el imperio babilónico, allí con Nabucodonosor, y que después de eso fue el imperio medo-persa, que fue el que sucedió al imperio babilónico. Y acá lo vemos allí donde él habla, y él dice del 1 al 3 que aquí 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar. Bueno, la Biblia habla acerca de los vientos, se traduce como espíritus. Y acá Daniel dice que ve 4 espíritus malignos. O podemos también pensar en principados, en potestades que se establecen en distintos lugares. Son principados territoriales que se establecen en un lugar. En este caso, aquello que le llama el Gran Mar era el mar Mediterráneo, porque tenía que ver con esa zona y estos imperios. Era de mucha importancia tener esa base operativa allí en el mar Mediterráneo. Y Daniel ve esta visión similar al sueño de Nabucodonosor y ve la primera bestia semejante a un león y tenía alas de águila. Se refiere al imperio babilónico. Esto primero que él ve, esta primera bestia,
inclusive donde él vivió, y que lo vimos, que duró más o menos cerca de 70 años este imperio, que fue todo ese tiempo del exilio, donde estuvieron exiliados y fueron llevados cautivos a Babilonia. Lo segundo dice que él ve semejante a un oso, esta bestia, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas, se refiere a este actual que él está pasando, que es el imperio medo-persa. Imperio que duró mucho más que el babilónico, más de 200 años, 208 años, y las 3 costillas representan a lo que este imperio conquistó. Primero fue al babilónico, pero después al imperio egipcio y también a Lidia. Fueron las 3 grandes conquistas que tuvo este imperio medo-persa. La tercera bestia dice semejante a un leopardo, con 4 alas, que también tenía 4 cabezas. Se refiere a lo que iba a venir, al imperio griego, que él veía también en el sueño, que tenía que ver con aquella estatua, y que a cargo de Alejandro Magno, enseguida y muy rápidamente conquista gran parte del mundo civilizado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando muere Alejandro Magno, ese imperio rápidamente se divide en cuatro partes, que es allí esas 4 cabezas que Daniel ve en esta interpretación. Reino que duró 185 años. Y por último él ve la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, que fue nada más ni nada menos que el Imperio Romano. Este imperio, reinó por más de 500 años allí y lo hizo de una forma tremenda, como dice acá, ¿no? Espantosa, terrible. Conocemos, el Imperio Romano siguió prácticamente hasta la crucifixión de Jesús, y conocemos allí todo lo que él pasó, estando en el gobierno el imperio romano. Y termina el versículo 8, que se refiere al último reino humano, antes de la segunda venida del Señor, y allí se lo explica en el versículo 20, vamos un poquito más adelante, de este capítulo 7, y dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así la 4ª bestia: será el 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan: de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará que en cambiar los tiempos y la ley serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y aquí el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel termina describiendo que esto va a pasar y llegará un momento en que habrá persecución, habrá lucha y habrá una tribulación, pero llegará el momento, como dice acá, que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Vendrá
el reino eterno de Jesucristo. Se establecerá el reino de Jesucristo, donde vendrá a esta tierra para cumplir con su palabra, vendrá a buscar a su iglesia, a una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga, como está escrito en su palabra. Y allí lo veremos, a la palabra y a la profecía cumplida de parte del Señor. Así que, hermanos, como decíamos antes, esto nos da alegría y gozo saber que la palabra de Dios se cumple. Pasan los años, pasan los reyes, pasan los gobiernos, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, su palabra se cumple. El reino de Dios será establecido. Amén. Así que esto vamos a compartir en esta semana en los grupos de crecimiento. Sé que hay muchos que están tomándose sus vacaciones. Recuerden que los grupos de crecimiento son de manera presencial, ya estamos llevando adelante los grupos de manera presencial. Algunos por cuestiones excepcionales se realizan de forma virtual, puede ser, ¿por qué? Porque quizás el dueño de casa está aislado, dio positivo del COVID, quizás el maestro, pero los grupos, por otra razón, no hay manera de que sean realizados de manera virtual, salvo por estas excepciones. Si no, estamos ahora con todos los grupos de manera presencial, compartimos la palabra, compartimos la lección, bendecimos unos a otros y nos vamos a casa con la bendición del Señor. Amén. Pónganse de pie una vez más y aplaudamos con fuerzas a Jesucristo el Señor.